Muy buenos días, ingenieros presentes. Somos del Instituto Tecnológico Superior Oriente. Realizamos el examen integrador del segundo parcial, donde constamos de 4 integrantes: eh, de Mendoza Kelvin, Jiménez Jason, Guzmán Ronald y Jennifer Campoverde. La pregunta A es realizar la programación en diagrama ladder en el software TIAportal junto con la tabla de variables utilizadas en el proceso. Para esta programación utilizamos el TIAportal B14, donde una vez abierto el TIAportal creamos un nuevo proyecto. El segundo paso fuimos agregar el controlador y sus dispositivos adicionales. Después ubicamos los dispositivos, como ven aquí en la figura. Pero el cuarto paso fue que en la parte izquierda ubicamos las pestañas donde vamos a mostrar todas las variables que vamos a utilizar de las entradas y salidas, donde se pueden configurar las variables a usar y de qué tipo son, si son de entradas o de salidas, como antes mencioné. En el quinto paso ya ubicamos las pestañas de bloques de programa en la parte izquierda y seleccionamos la opción My, donde se comenzará la programación. Bueno, ya hablando del circuito, en la siguiente programación se encuentran las entradas de los fines de carrera para poder activar el motor, del cual avanzará hasta el fin de carrera deseado y se detendrá. La siguiente sección muestra el descenso de la grúa siempre y cuando active un fin de carrera donde está F5 o F4 o F6 y se detendrá cuando pase por F2. ¿Vale? Para que la grúa pueda subir nuevamente es necesario que F2, al activar un cambio para el motor 2, del mismo modo que se desconectará cuando pase por F3. Este proceso se repetirá para F4 y F5. Para la última parada se utilizará auxiliares para poder manejar de manera más adecuada, debido a que debe tener un retardo de 5 segundos cuando este llega al punto F2. Así, cuando pase por F3, la grúa activará el cambio de giro del motor 1 para regresar a F7 y así hacer el último descenso y el proceso habrá terminado. Eso es lo que hicimos en el TIAportal, el B14, donde podemos apreciar los planos neumáticos de control utilizando el PLC S7 1200 y de potencia. Para comenzar, sabiendo el literal B, en la cual nos dice elaborar los planos neumáticos de control utilizando el PLC S7200 y el plano de potencia, en la cual utilizamos lo que es la plataforma de AutoCAD 2018, en la cual tenemos aquí ya diseñado primero las características técnicas del PLC Siemens S7200. Aquí tenemos las entradas y tenemos las salidas. Como segundo tenemos el circuito de potencia de los dos motores. Tenemos aquí motor 2 de bajada, tenemos aquí su diseño, motor 2 de subida, el motor 1 de avance y motor 1 de retroceso. Este es el circuito de potencia. De ahí pasamos a lo que es el sistema neumático. Aquí tenemos igualmente su diseño. Luego de eso tenemos circuito de control para el motor 1, avance y retroceso. Este es su diseño en cómo va a trabajar. Luego tenemos circuito de control para el motor 2 de subida y bajada de jaula. Aquí tenemos motor 2 de bajar y motor 2 sube. Igualmente tenemos motor 2 de bajar, motor 2 de sube. Y tenemos circuito de control para la apertura de ida de depósitos. Aquí tenemos.
Bien, esos serían lo que es los diseños en el AutoCAD de las características técnicas del PLC, los circuitos de potencia, la parte del sistema neumático, como de cómo va a trabajar, y tenemos los otros circuitos de cada uno de los motores o procesos. Continuando con la pregunta C, es diseñar un transformador que se necesita para energizar la grúa si la red entrega 480 volt de voltaje y la grúa es de 220 de voltaje. Para el diseño del transformador se debe considerar que el motor a utilizarse es de 270 vatios. Se calcula el área de las chapas, estas pueden ser de 0.8 o de 1 milímetro. Bajo recomendación las de 1 milímetro serán utilizadas. Al resolver el cálculo matemático de nuestro transformador, se calcula el área que se va a utilizar, donde el área es igual a raíz de potencia, donde nuestra potencia es 270, donde nos da como resultado 16.43 centímetros al cuadrado. Continuamos con la relación de vueltas. Tenemos la siguiente fórmula: relación de vueltas igual al área por 0.02112, donde nos da el resultado de 0.34. Una vez obtenida la relación de vuelta, se recalcula el número de vueltas tanto para el primario como el secundario, donde el primario es 480 de voltaje y sobre 0.34, donde nos da 1411,76 vueltas que tenemos que dar al primario, mientras que el secundario es 220 de voltaje igual a 0.34 igual 647.05 números de vueltas. Eso tendremos que dar en el secundario. Y para conocer el calibre de tanto para el primario como para el secundario se utiliza la siguiente fórmula, y eso depende sabiendo la intensidad de cada bobinado, o sea, el primario y el secundario. Tenemos una fórmula general que es igual a la potencia igual a raíz de 3 por voltaje, donde nuestra intensidad de intensidad de primario es igual a 270 sobre raíz de 3 multiplicado por 480 de voltaje de nuestro primario, donde da una intensidad de 0.32 amperios. Y en el secundario igual utilizamos la misma fórmula, la misma potencia, más que la diferencia es que será multiplicado para 220, que es nuestro voltaje secundario, donde nos da un resultado de 1.22 de amperios. Bueno, por lo tanto, para el primario se utilizará un cable AWG de 27 y para el secundario un AWG 21. Eso nos guiamos por una tabla que en una búsqueda encontramos. Bueno, para nuestro diseño de transformador ya utilizamos el programa AutoCAD 2018, donde vamos a abrir a continuación. Esta parte están todos ya los documentos, sea de LED, de proyecto del TIA Portal, como el AutoCAD, lo de Excel, está todo en un archivo. Aquí está nuestro diseño de transformador, donde realizamos en AutoCAD nuestra área, que en los cálculos nos salió 16.43, en el número de vueltas primario que fue de 1412 vueltas que se daba, y en el secundario 647 vueltas. Como se puede ver aquí están, digamos que serían el cable donde el primario es
AWG 27, número 27, y el secundario AWG número 21. Bueno, continuando la siguiente pregunta, tenemos determinar el tiempo que tarda su trabajador en realizar el mantenimiento de los circuitos eléctricos en relación a una información encontrada. Realiza un análisis por medio de una gráfica de control. Bueno, para llegar a realizar la gráfica de control, nos vamos a Excel. Vamos a insertar. Aquí tenemos los gráficos. Y bueno, ahí insertamos lo que es tabla y cogemos los dos. El tiempo que vamos a durar los trabajadores en realizar el mantenimiento. Bueno, aquí como ven en el promedio nos da de 21,72 promedio y el rango nos da de 9,50. Ya una vez insertada lo que es tabla. Bueno, eso fue lo que lo dio en total, tanto en promedio y en rango. Gracias. La pregunta es: calcular la caída en medio voltaje que produciría el transformador diseñado en el literal C y la caída de voltaje en la acometida en bajo voltaje, desde el transformador hacia el tablero de distribución principal. La red de medio voltaje es de 50 kilómetros y la red de bajo voltaje 25 metros, hasta el contador de energía y 55 metros desde al tablero de distribución principal. Además, determinar el tipo de conductor a utilizarse en las redes de medio y bajo voltaje. Para una línea de media se obtiene una caída no mayor al 3% de su voltaje, por lo tanto tenemos la siguiente fórmula. Sacamos donde nos da un resultado de 24 de voltaje, luego continuamos calculando la corriente, donde tenemos esta fórmula donde reemplazamos, donde tenemos 30 kVA sobre la raíz de 3 por 480 de voltaje, dándonos un resultado de 36,08 amperios. Para asegurar que la caída de tensión no supere el 3%, calculamos la sección del cable. Que tenemos la siguiente fórmula. En la sección de cable, raíz de 3 por la distancia que era 50 kilómetros por 36,08 que recién calculamos, la intensidad por 0,9 sobre 24 por 480 voltios por 5,96, dándonos como resultado 40,95 milímetros al cuadrado. Desde la sección del cable, y así el cable utilizado será el AWG1. Para la línea de baja se obtiene una caída no mayor al 5%, teniendo la misma fórmula, 0,03 por 220 de voltaje, dando como resultado 6,6 de voltaje. Igual calculamos la corriente, la misma fórmula que la anterior. Tenemos 30 kVA sobre raíz de 3 por 480, dándonos como resultado 78,72 amperios. Para asegurar que la caída de tensión no supere el 3%, calculamos la sección del cable. La sección, bueno, la misma, 25 por 270 sobre 6,6 por 220 voltios, dando como resultado 4,64 milímetros al cuadrado. Esto sacamos en conclusión, así el cable utilizado será el AWG10 para que su caída no supere el 3%. Así finalizamos